Bienvenidos. Estamos ante la puerta de la nave principal de la librería y editorial Renacimiento. En esta nave se encuentran miles, cientos de miles, podríamos decir que llegaríamos al 1.000.000 de libros que Abelardo Linares ha ido atesorando a lo largo del tiempo. Dentro de ella se encuentran joyas, piedras preciosas en papel. Es como una cueva de Alí Baba. En palabras de Charles Nodier podría definirse como un palacio de la bibliopola. En esta nave, Abelardo ha reunido muchísimos libros, primeras ediciones, sobre todo de los autores de la primera mitad del siglo pasado. Y no únicamente esas primeras ediciones, sino también un amplísimo caudal de revistas españolas e hispanoamericanas, muchísimas de ellas raras, poco conocidas y que ni siquiera la Biblioteca Nacional Española posee. Os invito a pasar para que Abelardo nos enseñe su biblioteca. ¿Qué tal, Abelardo? Un placer volver a verte. Igualmente, venga, vamos a ver qué vemos. Sé que aquí hay revistas fundamentalmente de la primera mitad del siglo pasado, especialmente revistas hispanoamericanas, revistas españolas, y me gustaría que nos enseñaras algunas de ellas. Estupendo. Lo que pasa es que pues, aquí en realidad, por ejemplo, esto que hay por los suelos suele ser lo último que he encontrado. Que hay cosas que dependen un poco de qué es lo que le interesa a uno buscar en los libros y las revistas, pero he encontrado varios números de una revista, por ejemplo, Arte Comercial. Este es una portada de Manolo Prieto, es el del Toro de Osborne, que fue un tipógrafo y un autor de carteles espléndido. Y, por ejemplo, esta es una revista desconocida de la que nadie le ha hecho caso y que nadie ha escrito sobre ella, pero que escriben algunos escritores importantes, por ejemplo, César González Ruano y otros publican aquí. Pues es una revista muy interesante, ¿no? O esa es L'Occident, una revista medio fascista, porque es una revista francesa franquista, pero con unas cubiertas. Es decir, que es una de estas revistas que tiene, yo creo que históricamente tiene gracia porque, bueno, demuestra un poco que también el franquismo en su momento, especialmente en Francia, tuvo una amplia recepción y que eso explica también un poco, porque eso lo cuenta también Chávez Nogales y todo esto, es decir, que en la Guerra Civil Española, que es un poco la antesala de la Guerra Mundial, va a haber muchos colaboracionistas después en Francia, va a haber mucha gente que miraba con simpatía, contradictoriamente, miraba con simpatía a los franquistas en la Guerra Civil y no se daban cuenta que si había aquí nazis luchando a favor de los fascistas, pues eso quería decir que no se enteraban de que después de España venía Francia y venían las democracias europeas, ¿no? Así que yo creo que desde el punto de vista histórico es muy interesante. A ver, ¿qué más nos puedes mostrar? Y luego, por ejemplo, veo aquí algunas revistas realmente interesantes de la época primera, después de la Guerra Civil, ¿no? No, estas son anteriores. Bueno, esta es Gallo, que es la revista que en el año 28 saca Lorca en Granada. Se hicieron solamente 2 revistas, se han hecho varias veces facsímiles, pero este es un original y es una revista muy interesante. El primer artículo, por ejemplo, que es sobre Picasso, es decir, cosa que en su momento Sebastià Gasch, que era un vanguardista catalán muy importante. Y bueno, esta revista tiene muchísimo interés. Aquí hay números de Alfar, y de su antecesora. Esta es la revista Casa América Galicia. Y ves, esto es un dibujo de Barradas, que es un pintor de vanguardia, amigo de Lorca, amigo de muchísima gente, y es un pintor maravilloso. Y aquí, es que estas están aquí porque hace poco se han escaneado y se han mandado para una exposición. Y este número, que es el último número de la revista Octubre, que la dirigía Rafael Alberti, y que es una revista ortodoxamente de vanguardia y comunista de la época, que es una revista todas estas son realmente extraordinariamente raras, ¿no? No se suelen ver. Aquí está, yo tengo aquí encuadernado, tengo prácticamente completa el diario Ahora y la revista Estampa la tengo. Entonces, estos son los números de Chávez Nogales. Chávez publica
es donde va algunos de sus publicando... reportajes que luego pasarían a formar parte de libros. Claro, esto, por ejemplo, yo he utilizado esto para hacer nuestras ediciones de estos libros, porque yo he publicado lo que ha quedado del Imperio de los Zares, pero es una edición ilustrada con todas las fotos que vienen originalmente en la revista, ¿no? Incluso las tengo repetidas varias veces y la verdad es que hay una gran cantidad ¿ves? Esta sobre cómo ¿ves? Los que mataron a Rasputín, y este es un poco la continuación. Y esto es... Y me gustaría saber dónde has encontrado estas revistas, porque sé que has recorrido prácticamente casi todas las grandes bibliotecas, librerías de segunda mano, mercadillos, tanto de España como de Hispanoamérica. ¿Las has ido encontrando al azar? ¿Sabías que podían estar allí? Bueno, el coleccionismo es coleccionismo de caña y coleccionismo de caza. El de caza es, bueno, es más activo, más de buscar en librerías y tal. Lo de caña es cuando tienes que esperar años para encontrar una buena pieza, ¿no? Entonces yo durante mis 30 primeros años, yo de lector, obviamente en esa época no existía internet y era sobre todo cosas, es decir, a partir de ver librerías, recibir también catálogos de librería, viajar, cuando yo, sobre todo yo he hecho, pues, no sé, yo creo que habré hecho 60 o 70 viajes a América y claro, pues he comprado cosas cubanas en Cuba, cosas chilenas en Chile, cosas mexicanas en México, tal, y entonces, bueno, pues eso me ha permitido, sobre todo para cosas del exilio y tal, completar mucho, ¿no? Pero los últimos 20 años fundamentalmente es Internet, que es más aburrido buscar cosas, tienes que dejar avisos de que te interesan ciertos asuntos y es muy pesado. La única forma de hacer una buena colección es esperar años. También esto tiene un poco la característica de que al ser yo editor y librero de viejo y tal, hay muchas cosas que me llegan de bibliotecas enteras que compro. A mí, si en una biblioteca que me ofrecen hay algo que me interesa para mí, es mucho más fácil que yo me atreva a comprarla. Pero de algún modo esto es una mezcla de dos cosas, de una pasión por coleccionar y por leer, pero también por editar. Es decir, de algún modo, buena parte de lo que yo edito se debe a lo que yo he coleccionado. Es decir, yo muchísimos de los libros que edito pues se pueden publicar gracias a que tengo los originales y puedo escanearlos y puedo ir preparando la edición y también bastantes, cada vez más, proceden de los fondos de revistas. Porque todavía en las revistas y los periódicos, desde final del siglo XIX, que es cuando se empieza a poner de moda el firmar los artículos, hacerse lo que se llamaba hacerse una firma, porque antiguamente el periodismo primero, muy a menudo los periódicos eran prácticamente anónimos y si había noticias de todo tipo, las eran noticias o de agencia o del periódico, pero sin firmar. Entonces, sin embargo, a partir sobre todo eso del 900, que es cuando crecen las tiradas de los periódicos, se llenan de color los kioscos de prensa y crece muchísimo el mundo de las revistas y los periódicos, pues sí que hay mucha gente que firma. Como hay muchísimas revistas, los jóvenes escritores, los poetas sobre todo, es curioso, hubo una época en la que casi no había grupo de poetas o ciudad en la que no hubiera alguna revista literaria cuidada por ellos mismos y que a menudo duraba un número o 3 o a lo mejor 5, pero no duraba mucho tiempo, pero sí que había mucho entusiasmo, ¿no? Eso ya se ha perdido, pero en su tiempo sigamos. Me gustaría que dejásemos de lado ahora el tema de las revistas y nos centráramos en algunos de los ejemplares de primeras ediciones de los grandes autores de la primera mitad del siglo pasado, que veo que en esta estantería pues abundan los libros de Azorín, de Pío Baroja, de González Ruano, etcétera, etcétera. Sí, bueno, aquí está todo Cansinos Asens, que es un autor que yo escribí. Mi primer librito fue un estudio sobre Rafael Cansinos Asens. Y sí creo que tienes que también, además, las primeras ediciones de Azorín cuando firmaba como... Claro, sí. Cuando firmaba con distintos... Es decir, cuando firmaba como Martínez Ruiz, ¿no? Efectivamente. Que son, por ejemplo, como Las soledades de Martínez Ruiz, La sociología criminal... Incluso tuvo otro seudónimo, el de Cándido, que firmó este folleto Moratín, que es José Martínez Ruiz. Sí, y hay muchos... él tiene una obra amplia y muy interesante, eso de lo que pudiéramos llamar su prehistoria literaria. Incluso por aquí guardo cosas que son ediciones piratas,
americanas de gente como Baroja o Valle Inclán o tal. Y sí que es cierto que yo he sido completista, me ha gustado intentar reunir todas las ediciones de un Otra autor. cosa que me llama la atención de tu biblioteca personal es la clasificación. Veo muchas carpetas. ¿Qué contienen estas carpetas? Bueno, es que en muchos casos, por ejemplo, esto es una carpetita que viene Hoja Literaria, es una revista que se hace en los años 30. Salieron media docena de números, yo tengo solamente 2, pero bueno, gracias a la biblioteca de un buen amigo que la tiene completa, la tengo digitalizada y la idea es en algún momento publicar un facsímil, ¿no? Y aquí colabora Sánchez Barbudo, que va a ser del Grupo de Hora de España, Azcuaga, que fue sobre todo luego crítico de arte, y Serrano Plaja, que también es del llamado Grupo de Hora de España, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en este número, pues colabora gente como Luis Cernuda, Pierre de Verdí, es decir, que tiene colaboradores muy, yo creo que muy relevantes, ¿no? Y es una revista estupenda. Entonces, es por poner un poco de orden, porque yo soy muy desordenado, entonces, y también muchas de estas revistas tienen tiradas muy cortas, ¿no? muy cortas, son raras y no están, y claro, yo no tengo colecciones completas. En algún caso, por ejemplo, esta revista que es Meseta, que es una gran revista, pero bueno, por suerte existen luego ediciones facsímiles, pero creo que ver los originales es importante también, ¿no? Que aunque haya facsímiles. Y también me llama mucho la atención la cantidad de colecciones, en algunos casos de revistas, en otro caso de relatos cortos sobre el asunto psicalístico, como se llamaba antiguamente, ¿no? ¿Nos puedes enseñar algunas de esas colecciones psicalísticas que tienes? Te enseñaré ahora en otro sitio, porque aquí las que hay son estas que están en carpetas, y que, es decir, claro, que estas que están en carpetas y que hay muchas de ellas, pero en otros sitios, de estos tengo varios miles de novelas cortas, porque una cosa curiosa de la literatura española del siglo XX es que hay mucha gente tiene la idea de que España era un país dominado por los curas y por la Iglesia, y que era un país oscurantista donde todo lo que tenía que ver con sexo se ocultaba. Y sin embargo, gracias a las colecciones populares, este tipo de colecciones populares de literatura, la verdad es que España fue el país donde salió más literatura erótica. Es decir, yo calculo que salieron pues 4.000 o 5.000 novelas cortas y libros eróticos. Estamos hablando de entre el 900, sí, entre final del siglo XX y la Guerra Civil Española, ¿no? Y mira, esto aquí lo que veo es que hay, esto es de las últimas joyas que he conseguido, se llama La novela romántica, es una colección muy rara, y esta es una novela corta de Ramón Gómez de la Serna, que es un genio, es uno de los grandes escritores españoles, aunque hoy en día le lea poca gente, pero es un autor impresionante. Y es curioso que de esta novela no aparece ninguna bibliografía, no hay nadie, es decir, hay cientos de libros en los que se habla de Ramón, y esto nunca nadie parece haberlo visto, ¿no? Y bueno, este tipo de cosas a mí sí que me divierten mucho, pero obviamente son cosas que, sin embargo, bueno, pues que habrá gente que le es otro ejemplo de una colección esta se llamaba dedicada a la novela picaresca, además, o erótica. Sí, los colaboradores eran, es decir, que aquí colabora mucho, por ejemplo, Zala, también colabora Rivas, tal. Zala es un seudónimo con el que escribía Penagos, que es uno de los dibujantes más famosos de la época, ¿no? Pero la verdad es que yo tengo unas 500 colecciones de este tipo de novela corta, y muchas, ves que algunas son novelas largas y tal, pero estas son cosas de Rivas, son las portadas, que son portadas a color, son una maravilla. Muy potentes, ¿no? Son efectivamente. Muy interesantes. Bueno, a ver qué más nos puedes enseñar. Todo esto, pues, aquí hay una parte que eso es todo, hay una parte de novelas cortas americanas o novelas cortas que tienen que ver con los guiones cinematográficos, que estuvieron también muy de moda. Aquí están las revistas, que hay revistas, perdona, porque ahora llegaremos de nuevo. Esto es un poco todo lo que se publicó durante la República, es todas las publicaciones más o menos de izquierdas, porque son... Ulises, que sacó libros de unas cubiertas vanguardistas extraordinarias, que tienen muchísima gracia, y algunos libros importantes. Aquí se publicó
un libro de César Vallejo, Rusia 1931. Pero aquí está editoriales como Europa América, como Zeus, Zenit, la colección que sacó Fénix, que es otra editorial de izquierda, que eran de Amster, es Amster, un dibujante y tipógrafo extraordinario, que hacía unas cubiertas impresionantes, y era una colección barata en los años 30, pero que bueno, aquí hay, a mí me encanta estas ediciones. Efectivamente. Son unas cubiertas portadas realmente Chosky, de rojo a medio destierro, y son cubiertas muy potentísimas potentes. y con un sentido artístico muy fuerte, ¿no? Aquí se hicieron en estos años, que son el final de los años 20, mirar por ejemplo esta cubierta de Joaquín Arderius, Campesinos. Este libro dices que es una de... Es una de las dos versiones que existen de Casas Viejas de Sender. Se hicieron dos ediciones muy distintas y la que se ha reeditado varias veces es la otra. Esta, que es la más breve, no se reeditó nunca. Y tiene como título Episodios de la lucha de clases, que es un título muy ortodoxamente comunista, como era en ese momento Sender, ¿no? Que era... Bueno, hay otra cosa dentro de tu colección que me ha llamado la atención y es un libro de Luis Cernuda, que Cernuda se autodedica. ¿Nos podrías mostrar ese ejemplar? Sí, a ver y si la dedicatoria del propio Cernuda a sí mismo? A ver si lo encuentro. Sí, yo tengo, de Cernuda tengo La voz a ti de vida dedicada a él y él dedicándose a sí mismo otro de los libros. Por aquí esta sección es toda la vanguardia española, están todas las primeras ediciones de todo el mundo de la vanguardia, y que por aquí hay muchas cosas que son de las mujeres de la vanguardia, es decir, de María Zambrano, de Margarita Nelken, de autores que son autoras, muchas de ellas muy interesantes. Aquí salen los libros de Margarita Nelken, pero aquí salen, por ejemplo, las cosas de María Zambrano, que con una portada de Ramón Gaya, que es un pintor extraordinario y tal, ¿no? Entonces aquí, toda esta parte es un poco la vanguardia. Vamos a ver si encuentras ese libro de Cernuda. A ver, yo creo que está por aquí. Es que, bueno, me van a dar más espacio, voy a ocupar toda la planta y he quitado libros que había aquí demasiado arriba, que eran poco manejables, y voy a encargarme de aquí. Y esto está por aquí es donde hay, porque aquí está un poco los repetidos. Yo tengo mi biblioteca de poesía, que deben ser cerca de 20.000 volúmenes de poesía. La tengo guardada en cajas, entonces estoy rehaciendo ediciones porque... Sí, de las ediciones primero, de las primeras ediciones de Becker, o esta es la primera del romancero gitano, esta es la sombrilla japonesa, que es la obra de vanguardia más importante que se hace en Sevilla, el de Isaac del Bando Villar, y tal. Y aquí están, a ver si localizo, mira, para enseñarte alguna... Este es un dibujo de Rafael Alberti del año 51, pero que es... Luego él, cuando volvió a España, hizo muchos, pero no tenían la gracia artística que tiene, que esto es un dibujo que es una maravilla, ¿no? O por ejemplo, este que está aquí. Esto es de Juan Ramón. Las poesías de Juan Ramón, es en papel de hilo, es la edición que le hizo cuando él tenía 30 y pocos años, que era todavía un poeta joven, le hizo la Hispanic Society de Nueva York en el año 17, y que fueron muy pocos ejemplares y todos venían con la firma de... Entonces aquí lo que hay... Por ejemplo, mira, aquí están un libro dedicado por Luis Cernuda, y este estaba dedicado a un poeta argentino. Pero este es el ejemplar del que yo te hablaba. Sí, este es que está ya, el pobrecito, es que está en el cartón. Esta es La voz a ti de vida, de Pedro Salinas, editada en Los Cuatro Vientos. Es cuando eran amigos, luego se distanciaron un poco. Hubo una relación un poco compleja entre Cernuda y Salinas, pero bueno, en esta época había sido su profesor y fue el primero que apreció a Cernuda, y de hecho gracias a Salinas se publican sus poemas en la revista de Occidente. Estos son libritos muy raros en este caso de César González Ruano, pero por aquí tiene que estar, a ver si los encontramos.
Este es un libro famoso, El Viaducto, que es uno de los grandes libros de vanguardia. Y este me parece a mí que es. Este es muy curioso. Este es que no se ve bien, es La invitación a la poesía, de Luis Cernuda, ediciones de Tipa Poética. Y lleva la tinta, como es una tinta, bueno, azulada, no se ve bien, pero dice a Luis, ya que solo nuestro dolor sabe. Febrero de 1933, Luis, que es Luis Cernuda. Claro, se lo autodedica. Que se lo autodedica, y es una autodedicatoria muy, muy bonita. Y todo eso está lleno así de ediciones, que hay que ver lo bonitas que eran las ediciones de los años 20 y 30. Es uno de los primeros libros de Emilio Prados, o esto es otra edición rara de Cernuda, Don David el Olvido y tal. No, todo esto está lleno eso de libros de poesía, de poetas interesantes y tal, que durante mucho tiempo ha sido lo que yo he tenido más cariño, ¿no? Ahora se me ha ido un poco, el cariño por la poesía se me ha atenuado un poquitín. Es decir, que debe ser entonces más que cariño una enfermedad. Es que la bibliofilia al final acaba convirtiendo al bibliófilo en un enfermo o en un loco. Decía sí. Nodier que lo que separa al bibliófilo del bibliómano es una crisis, es decir, la locura. Me gustaría... Mira, este es el último que te quiero enseñar. Es Prestigios de un poeta sevillano que vivió tiempo en Italia, Rafael Lasso de la Vega, que hacía unas unas ediciones numeradas, y tienen un encanto entre modernista y vanguardista que a mí me parece impresionante. Y estos formatos casi cuadrados, me parece que, bueno, es decir, a mí como editor yo me he educado mirando este tipo de libros e intentando imitarlos, mezclando elementos y bueno, y recordando un poco eso, ¿no? Lo que uno admira, yo creo que tiene que seguir de alguna forma vivo, ¿no? En lo que uno hace. ¿Por qué no nos hablas y al mismo tiempo nos enseñas la edición de A Sangre y Fuego de Chávez Nogales que encontraste en Chile? Vale, y pues que bueno, fue una revolución para cambiar la óptica y la perspectiva que se tenía hasta ese momento de Chávez, que prácticamente no era muy conocido, más que por la biografía que publicó sobre Juan Belmonte. Sí, no, en los primeros años, excepto para un puñado de bibliófilos o de gente interesada en los libros viejos, Chávez era el autor del Belmonte, que era lo que en el año 69 había editado Alianza, con un prólogo o epílogo estupendo de Josefina Carabias, que había trabajado con él en los años 30. Pero era sencillamente, bueno, eso se reeditó. Seguramente fue Javier Pradera quien lo recomendó a Alianza que se reeditara. Y era sobre todo porque era un estupendo libro de taurino que se había seguido hablando incluso en la España franquista. Se siguió hablando, incluso también en la prensa internacional en América. Hubo varios periódicos y revistas en los años 40, 50 y 60 que se acordaron de ese libro. Es decir, realmente ese libro tuvo mucha importancia para los lectores que fueran lectores de libros taurinos. Vamos a buscarlo. Entonces, a partir de otras cosas, pues ya a partir de unos años... Sí, mira, por aquí está. A ver, efectivamente, aquí está la primera edición de A Sangre y Fuego, que la encontraste en Chile. En Chile, él publicó en esta editorial, que son ediciones piratas, Ediciones Orcilla, publicó primero A Sangre y Fuego, como tuvo cierto éxito, se vendió bien, pues publicó también El Belmonte. Y son ediciones seguro piratas a las que Chávez no dio permiso, pero que yo creo que están muy bien, ¿no? Porque realmente, bueno, es curioso, hay otra edición más del Belmonte, a ver si es esta, que es una edición curiosísima también, que sí, es esta, que es una edición mexicana, una edición mexicana, editorial Tauro, que publicó cosas, bueno, sobre la Segunda Guerra Mundial bastante interesantes, pero esta editorial que duró muy poquito tiempo, y es una editorial rara, ¿no? Y luego aquí están todas. Esta, por ejemplo, es La Agonía de Francia, que es lo que yo encontré en Uruguay. Es versión original española de The Fall of France.
y que es también una edición pirata. Es decir, esto se tomó seguro de alguna revista o algún periódico publicado en Uruguay o en Argentina, pero que todavía no se ha encontrado, ¿no? Es decir, tenemos la pista de que eso se publicó realmente, pero Primero no hay en revista. primero en revista o periódico y luego, es decir, este Claudio García, que era un pequeño editor uruguayo, pues, pero que tenía gusto literario, pues vería que tenía interés y lo publicó en libro, ¿no? Y claro, esto hasta que... yo esto son cosas que conocía a principios de los años 80, pero que en España hasta los 2000 no se hubieran conocido, porque hasta que no empezó Internet esto no, era imposible prácticamente encontrarlo, ¿no? Entonces la gracia está en eso, ¿no? Que buena parte de mi colección está hecha antes de que existiera Internet. Ahora, por una parte hay libros que se han hecho más raros, los auténticamente raros son más raros todavía, pero lo que solamente es medianamente raro es más accesible gracias a Internet, ¿no? Y que es posible comprar Y aquí sí que hay una inmensa cantidad de libros que yo creo que tienen... Claro, muchos son menores, son para gente que sea gente realmente eso, curiosa. Porque hay, no sé, por ejemplo, estamos preparando hace tiempo una edición de una revista, La Poesía Sorprendida, que es una revista que se hace en la República Dominicana, que tiene que ver con Eugenio Fernández Granell y con los surrealistas franceses, Tristan Tzara y tal. Y, por ejemplo, esto, que es la única novela de Fernández Granell, la novela del Indio Tupinamba, que alguna vez se ha reeditado aquí ya en España, pero bueno, esta es la primera edición que no es corriente, y lo mismo que decir que aquí hay multitud de libros, de figuras, sin duda menores, pero yo creo que tienen, a pesar de ser menores, tienen un encanto extraordinario, ¿no? Ahora que empiezo a tener cierta edad, me doy cuenta de que he pasado media vida bueno, de trabajo y de afición, reuniendo libros, leyéndolos y coleccionándolos. Pero la verdad es que yo creo que para aprovechar realmente una biblioteca, cuando es una biblioteca grande, habría que vivir por lo menos 500 o 600 años. Menos que eso no da tiempo prácticamente para nada. Pero bueno, lo que pienso es que por lo menos me he divertido mucho y espero seguir divirtiéndome todavía unos cuantos años más. Así que bueno, no me puedo quejar.